La Biblia nos enseña desde Génesis a Apocalipsis una serie de acontecimientos que Dios quiere para su vida. Sí, también nos enseña el futuro, las reglas morales o la conducta moral que debe de tener un cristiano. Pero principalmente la Biblia nos enseña algo que todo cristiano debe de saber y tener en su vida: la comunión con su Señor Jesucristo. La Biblia nos enseña también en el libro de Oseas que el pueblo pereció por falta de conocimiento. La Biblia nos enseña que no es un conocimiento intelectual. Ellos sabían, conocían la Biblia como muchos cristianos. La Biblia nos enseña en Mateo capítulo 24 también de falsos cristos, de falsos maestros y también de cristianos que no conocían a su Dios. Y cuando un cristiano o un ser humano desconoce quién es Dios, por supuesto que no va a tener respuestas a muchas interrogantes. Generalmente el hombre se pregunta: ¿por qué estamos en este planeta? ¿Qué hacemos en este planeta? Después de morir, ¿a dónde iremos? ¿Existe Dios? ¿Quién es Dios? ¿Existe un poder sobrenatural? ¿Cuál es el carácter de Dios? Y la Biblia nos enseña, dentro de los atributos de Dios, el poder de Dios. Este tema se titula El poder de Dios. Te invito a que abras la Biblia en el Antiguo Testamento, en el libro de los Salmos, capítulo 62. El poder de Dios. ¿Cómo es el poder de Dios? Cuando una persona desconoce por completo cómo es Dios, quién es Dios, los atributos de Dios, va a empezar a tergiversar, por supuesto, la información. Es indispensable que cada oyente, cada cristiano, cada una de las personas que se llaman hijos de Dios, conozca verdaderamente quién es Dios. No podemos minimizar de ninguna manera el poder de Dios. ¿Cómo es la sabiduría de Dios? ¿Cómo es el amor de Dios? La Biblia dice en el Salmo 62, verso 11: una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es la fortaleza, el poder en algunas traducciones. La palabra poder, desde el griego original, se escribe os, significa completo, fuerza, seguridad, majestad, alabanza a un Dios que describe fuerte, poderoso, potente, que da refugio y que también es resonante y que está lleno de poder. Hoy día el poder de Dios, muchas de las personas no saben describirlo. Y el único libro que puede describir verdaderamente el poder de Dios es la Biblia. Su poder es el que da la vida y acción a todas las perfecciones de la naturaleza divina. El poder de Dios es como Él mismo, infinito, eterno, inconmensurable y no puede ser contenido. Además, el poder de Dios no es limitado ni tampoco se frustra. Ve también al Salmo 89, versículo 6. Es increíble que muchas de las veces el ser humano, cuando no tiene un contacto personal con Dios, cuando empieza a buscar dentro de la palabra de Dios y cuando ya el hombre, convencido por el Espíritu Santo que es necesario, sabe que es necesario conocer a Dios a través de la intimidad con el Señor Jesucristo, conocer a Dios a través de la Biblia, empieza a conocer el carácter de Dios. La Biblia nos puede dar innumerables ejemplos del carácter de Dios, de su poder, de su amor, de su misericordia. Y el Salmo 89, versículo 6, es uno de los versos que la Biblia habla sobre el poder de Dios. La Biblia dice: porque ¿quién en los cielos se igualará con Jehová? ¿Quién será semejante a Jehová entre los hijos de los potentados? Amigo que me escuchas, cristiano, hermano mío en la fe, hemos minimizado muchas de las veces el poder de Dios. Hemos creído que Dios puede ser comparado con el papel o con la madera. Hemos creído que el poder de Dios puede ser comparado con metales como el oro y la plata.
hemos de alguna manera, en algún momento, pensado que Dios es más pequeño de lo que nosotros podemos imaginar. La Biblia llama categóricamente a un Dios celoso, grande y poderoso, el que ha creado el cielo, la tierra y todas las cosas, lo llama poderoso. ¿Quién era Dios? ¿Cómo es Dios? Que el mismo hombre, cuando le pedía con clamor al mismo Señor Jesucristo, con clamor, Señor, sáname, el mismo Dios, con un solo decir, sé sano, lo sanaba. ¿Quién era Dios de tal manera que al momento de la creación, no como un constructor que utiliza de alguna manera tabiques, varilla o algunos instrumentos, necesita tiempo para hacerlo? ¿Cómo es Dios que con tan solo decir, se ha hecho, ha sido hecha la creación? Estamos hablando de un Dios poderoso, estamos hablando de un Dios vivo, de un Dios más allá de nuestro intelecto. Estamos hablando de un Dios que sobrepasa sobre todas las cosas, más allá de lo que nosotros pensamos. ¿Quién es ese Dios que no solamente da vida al que estaba muerto a través de Jesucristo? El poder de Dios es expresado a través de su propia voz, de acuerdo a lo que dice el Salmo 29, versículo 3. El mismo dedo de Dios, su poder se describe en Éxodo capítulo 8, versículo 19. El poder de Dios es expresado a través de su mano, de su brazo y el trueno de su poder, como lo describe Éxodo y Job. De la misma manera, la Biblia nos enseña en los Salmos, en Isaías, cómo el poder de Dios es grande, fuerte, glorioso, eterno, soberano, irresistible, incomparable, inescrutable e insondable. No estamos hablando de un Dios común y corriente. Y es increíble que el mismo Dios que ha creado al ser humano, al que le ha dado razonamiento, muchas de las veces haga menos a un Dios vivo. ¿Quién es capaz de contar todos los monumentos de su poder? ¿Quién es capaz de poder decir, Dios tan solo ha hecho cosas pequeñas? En ninguna manera. El poder de Dios es más allá de lo que cualquier persona se puede imaginar. Habacuc, capítulo 3, versículo 4. La Biblia dice, y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano. Allí, dice la Biblia, estaba escondido, ¿qué? ¿Te das cuenta de lo impresionante que es ver a través de la Biblia que el Espíritu Santo te revele a un Dios poderoso? ¿Nunca te has parado en algún momento en la calle y ver el cielo, la tierra? Romanos capítulo 1 dice, el cielo y la tierra testifican del poder de Dios. Es increíble ver a un Dios soberano que, por supuesto, en su poder, en su amor, en su misericordia, en su bondad, no solamente ama a la creación, sino le da la vida eterna a través de Jesucristo. Isaías describe en el capítulo 6 la gloria, el poder, la santidad y la deidad de un Dios sublime. Nehemías describe un precioso hombre de Dios a un Dios misericordioso, santo, poderoso. Un hombre sensible a la voz de Dios, el hombre que pasaba tiempo con su Creador, que buscaba de mañana completamente tener intimidad con su Creador. Y el mismo Dios en su amor, en su bondad, en su poder, reveló el carácter, reveló la bondad, reveló la misericordia al mismo Nehemías. Por eso Nehemías describe a Dios como grande, fuerte, poderoso, celoso, Jehová de los ejércitos. Ese es un Dios. No solamente Nehemías, Isaías, sino también Daniel en el capítulo 9, al orar a Dios, describe a Dios como misericordioso, lleno de amor, que guarda el pacto y además que es un Dios justo, poderoso y sanador y perdonador. Pero, ¿cómo se ha reflejado Dios en su creación? ¿Qué más habla la Biblia de la creación? Te invito a que vayas al Salmo 89, verso 11 y 12. Salmo 89, versículo 11 y 12. Alguno preguntará y el mismo Dios le decía a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo estaba creando la tierra? Salmo 89, versículo 11, ¿la tienes? La Biblia dice, tuyos los cielos, tuya también la tierra, el mundo y su plenitud,
Tú los fundaste al norte y al sur, tú los creaste. Romanos capítulo 1, versículo 18. La culpabilidad del hombre. Cuando el hombre no encuentra respuestas y el mismo hombre trata de decir que a través del sexo, a través de la droga, a través del alcohol, decir no existe Dios, puede compararse con Dios, el egocentrismo, decir, hacer y decirse, sabes, no existe Dios, ¿dónde está Dios? ¿En dónde podemos ver a Dios? Romanos capítulo 1, versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. Injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce, ¿le qué? Le es manifiesto. Pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas que invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que ¿qué? No hay excusa. No hay excusa para una persona decir no existe Dios o no hay poder de Dios. La misma nación de Israel testifica la existencia de Dios, testifica el poder de Dios. En Ezequiel capítulo 22, versículo 14. En lo que la estás buscando, quiero decirte que por tanto Dios no solamente ha creado al hombre y al animal, a las bestias, sino que también la sustenta en todas las cosas con la palabra de su poder. Él es quien puso en nuestra alma la vida. Es increíble ver, o sea, leer a través de la Biblia que Dios no es un diosito, que tú abres la cartera y ves ahí una estampa, con mucho respeto lo digo, y este es Dios. No, Dios es sobrenatural, Dios es fuerte, es grande. Es increíble ver que nosotros o algunos de los hombres en algún momento tomábamos esculturas, y lo digo con mucho respeto, esculturas y hacíamos a través del yeso figuras humanas y nos postrábamos, y cuando sucedía algo catastrófico teníamos que rescatar inclusive hasta esa imagen. Y la Biblia nos enseña categóricamente que tienen ojos mas no ven, oídos mas no oyen, boca mas no hablan, y Dios es más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Ve lo que dice Ezequiel capítulo 22. Aún dentro del pecado, aun cuando tienes enemigos, aun cuando estás viendo cuántas cosas suceden en el mundo, el poder de Dios se manifiesta. Aun cuando existen cosas que tú dices, estoy pasando algunos tiempos difíciles, aún ahí, cuando alguien clama a Dios, tu voz, cuando es sincera, por supuesto, tiene respuesta en el Señor Jesucristo. Ezequiel capítulo 22, versículo 14, la Biblia dice, ¿estará firme tu corazón? ¿Estarán fuertes tus manos en los días cuando qué? Yo actúe contra ti. Dios está diciendo que en su poder, a través de la maldad del corazón que hay en el ser humano, a través de la perversión de muchos seres humanos que siguen viendo pornografía, que siguen adulterando, que siguen fornicando, diciendo, no, nunca va a pasar nada de eso, porque Dios es bueno. Sí, Dios es bueno, Dios es grande, es misericordioso, pero tiene poder y es justo. De Dios nadie se burla. La Biblia nos enseña en Romanos capítulo 9, versículo 22, cómo el poder de Dios fue manifestado cuando Sodoma y Gomorra fueron destruidos con el fuego y el azufre. Y algo impresionante antes de leer Romanos capítulo 9, versículo 22. Es increíble ver un Dios de poder, ese Dios grande, celoso, poderoso, en el que tantas personas pueden decir, ¿en dónde está el poder de Dios? ¿Acaso Dios estará entre nosotros? Vete antes a Éxodo capítulo 14, que esta cita el Señor nos las está dando. En medio de la tribulación, en medio de la angustia, en medio del desempleo, en medio de tantas cosas, alguna alma podrá decir, ¿y el poder de Dios en dónde está? ¿En dónde está el poder de Dios en mi vida? ¿Acaso no podrá destruir mis enemigos? ¿Acaso la persecución que yo estoy teniendo no podrá ser terminada? Los israelitas cuando cruzaron el Mar Rojo también estaban quejándose. Ve a Éxodo capítulo 14. ¿Ya la tienes? Verso 1. Habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi Hairot,
entre Migdol y el mar hacia Baal Zerofón. Delante de él acamparéis junto al mar, porque Faraón dirá a los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado, y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro, y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos, y todos los carros de Egipto, y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido ¿con qué? Es increíble que hoy muchas de las veces le damos más importancia a los problemas, le damos más importancia a la crisis económica, le das más importancia a todo, al desempleo, cuando no has descubierto que tienes un Dios de poder. Es increíble que muchos de nosotros los problemas pequeños los hagamos grandes cuando tenemos un Dios grande. Es increíble que la enfermedad de un hermano, de un familiar, de un pariente, la hagas más grande cuando sabes que tienes un Dios de poder. Es increíble que cuando un cristiano se atemorice al ver los problemas, cuando no descubre que tiene un Dios de poder. Ese Dios de poder, el mismo que sacó a su pueblo, que le dijo: sigue adelante, yo he calmado a Faraón. Faraón estaba endurecido, ciertamente, y el pueblo tenía que seguir marchando, como el pueblo de Dios tiene que seguir marchando. No hay tiempo de paralizarse, no hay tiempo de quedarse seco, no hay tiempo de quedarse frío. Es tiempo de gritar: Jesús es mi Señor. Es tiempo de seguir adelante, iglesia en el Señor. ¿Qué sucedió? Ve conmigo a Éxodo capítulo 14, versículo 10. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel, ¿qué dice? Alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová: Dios mío, este problema. Santo Cristo Redentor crucificado, poderoso Santo de Israel, ¿dónde estás? Y estaban atemorizados, y Dios les había dicho: yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. Como Dios le dice a la iglesia: oiréis de guerras, de rumores de guerras, habrá tribulación, habrá inmoralidad, pero si permaneces firme en la palabra de Dios, yo te voy a sostener. La Biblia habla. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto? ¿No era mejor seguir robando en la empresa? ¿No era seguir teniendo mejor esta amante para que me diera dinero? ¿No era seguir robando de la caja? ¿No era mejor seguir teniendo este dinero? Se quejaban y se quejaban, como muchas personas que se llaman cristianos. Dice la Biblia: no había sepulcros en Egipto, que nos has sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? Ahora le echaban la culpa a Moisés, ahora le echaban la culpa al hermano que te invitó a la iglesia, ahora le echaban la culpa a la gente. ¿Por qué nos trajiste a esta religión? ¿Por qué nos trajiste a este lugar? ¿Por qué ahora soy cristiano? Versículo 12. ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morirnos ¿en dónde? En el desierto. Versículo 13. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estar firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más los vas a ver. El pueblo de Dios tiene que seguir caminando. Enfrente veía al mar, atrás veía a Faraón. El pueblo de Dios, cuando no está fincado, que está parado en la roca que es Cristo, puede temblar, puede tener miedo, pero cuando el pueblo de Dios confía, la Biblia dice: ved la salvación de Jehová de los ejércitos. Ese es Dios. Versículo 14. Moisés 13, versículo 13. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estar firmes y ver la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis ¿cómo? Y una de las cosas que más puede traer una confusión a las personas es el miedo, la incredulidad, la inseguridad.
Dios mío, pasará esto, va a haber recorte de personal, Dios mío, ya no hay ventas, Dios mío, está pasando esto, me van a correr mis hijos. Pero si permaneces en Cristo, estarás firme y la roca de salvación te va a salvar, es Cristo Jesús. La Biblia nos enseña, versículo 15: entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que ¿qué? Tenían que continuar trabajando. Tenían que continuar caminando. No hay tiempo para quedarse parado. El pueblo de Dios tiene que continuar en marcha, firme, seguro, adelante, pase lo que pase. La mira del cristiano, la meta del cristiano, el propósito del cristiano es que algún día verá a Cristo cara a cara. Por acá hay guerras, hay tribulaciones, hay angustias. No me tienen que detener. Increíblemente, Pablo, cuando escribe y le dicta a Tercio, Romanos capítulo, todo el libro de Romanos, nos dice categóricamente este hombre de Dios: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de salvación. ¿Qué había detrás del apóstol Pablo, o dentro de su alma de Pablo, que dijo: no me avergüenzo del evangelio? Después que fue escupido, calumniado, arrastrado en la ciudad, dado por muerto, era el poder del Espíritu Santo, era el convencimiento de un Dios poderoso, de un Dios más allá de nuestras expectativas. El poder de Dios que sacó a su pueblo dentro del desierto, lo hizo pasar por el mar, así como muchas de las veces a ti te ha pasado, y que muchas veces no ves ni el día, ni la luna, ni las estrellas, como Pablo lo vio en algún momento en alguna embarcación. Pero es necesario todo esto que suceda, para que en el momento que tú estés en esta duda, en esa incredulidad, el único socorro, la única respuesta es Jesús, Jehová de los ejércitos. La Biblia dice en Romanos capítulo 9, versículo 22: aún dentro del enojo, la indignación por el pecado, Dios muestra su poder a través de la paciencia. Muchas personas que creen: no, pues ¿cuál? Dios es bueno. Sí, es bueno, pero es justo. Y sigues golpeando a tu esposa, la sigues haciendo menos, sigues viendo pornografía, sigues estando en el pecado y dices: Dios algún día me va a perdonar. Pero ve lo que dice Romanos capítulo 9, versículo 22. ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar la ira y hacer notorio su poder, ¿qué dice la Biblia? Soportó con mucha mansedumbre los vasos de ira preparados para muerte. Ve conmigo a Génesis. Dios, en su amor, en su misericordia, de la misma manera, 120 años esperó. 120 años le predicó al pueblo de Dios: Noé, arrepiéntete. Pero el pueblo seguía comiendo y bebiendo, dándose en casamiento, comían y bebían. ¿Qué significa esto? El centro del placer de esas personas estaba en su corazón, estaba en su estómago. No les importaba el adulterio, no les importaba estar disfrutando de inmoralidad, no les importaba el pecado, pero el poder de Dios se derramó a través de su ira, el enojo en su indignación. Pero Dios también, en su amor y en su misericordia, sigue mostrando a través de su palabra ese amor tan precioso, ese poder de santidad que hay en su persona. En Génesis capítulo 18, la Biblia dice: ¿cuántas promesas hay de Dios? Y muchos de nosotros decimos: ¿acaso Dios no hará justicia en mi vida con su poder? ¿Acaso Dios no volverá sus ojos hacia mí por causa de tanta maldad que ha habido? ¿Acaso Dios no tomará, por supuesto, mi queja, mi dolor, mi angustia, mi aflicción? ¿Y cuántos dicen? ¿Sabes cuántos ejemplos podemos ver en la Biblia? Pero es necesario que a través de la comunión con el Señor Jesucristo, que así como el Espíritu Santo, la columna de humo, la columna de fuego, iba dirigiendo al pueblo rumbo hacia la salvación, así de la misma manera nosotros somos conducidos en esta leve y pasajera tribulación momentánea, no es eterna. En ese pasar de este planeta es necesario que no desmayes, que sigas firme. Has escuchado de promesas, has escuchado la Biblia. Es necesario que tú esperes para ver el poder de Dios en tu vida. ¿Qué voy a hacer?
Alguno te preguntarás. Génesis 18, versículo 10. Esta es una promesa que Dios hizo a un hombre de Dios, Abraham. Y dice la Biblia en el versículo 10. Entonces dijo: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y Sara había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí diciendo: después que he envejecido, ¿tendré deleite siendo también mi señor ya viejo? Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo: ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida Sara tendrá un hijo. ¿Cuántos se han reído de Dios porque no le han creído? ¿Cuántos no han dicho: Dios no lo puede hacer? Minimizan el poder de Dios. Ay, mira nada más la sanidad o la enfermedad de mi hermano, de fulano de tal, quizás no vaya a pasar nunca, y se enfrían. ¿Cuántas personas dicen: fulano de tal de ninguna manera? ¿Sabes? No, hombre, ese para que se vuelva cristiano, jamás. ¿Cuántas personas dicen: tengo tantos años esperando en el Señor, ser mamá, ser papá, me ha pasado esto, me ha pasado aquello, me ha pasado lo otro, pero ver la salvación, ver el poder de Dios que se puede glorificar en tu vida? Ve ahora a Romanos capítulo 4. Si Dios te ha prometido descendencia, si Dios te ha prometido ser padre, por supuesto que Dios lo va a cumplir. Si Dios te ha prometido que a través de la santidad, que a través de la búsqueda de Dios, lo que tú le pidas glorifica a Dios, por supuesto que Dios te lo va a entregar. Romanos capítulo 4, versículo 17. ¿Lo tienes? Ahí estaba la promesa. Pasaron 10 años, sucedieron muchas cosas. Este hombre se metió con la criada, pero él, después de haberse arrepentido, siguió permaneciendo. La Biblia dice, Romanos capítulo 4, versículo 17, como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Él creyó ¿en qué? En esperanza, contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Versículo 19, atención, cristiano, bendito cristiano, hijo de Dios. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. Ya me corrieron porque estoy viejo, alguno dice. Ya no puedo tener hijos por esto. Ya va a pasar esto. Ahí va a haber recorte de personal. Ya no sirvo para esto. No veas tu cuerpo, ver la salvación, ve el poder de Dios en tu vida. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. O la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco, ¿qué dice la Biblia? Dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dando ¿qué? Dios mío, tantos problemas, tantas aflicciones, estos estudios ya han hecho esto, han hecho aquello. Dios mío, no veo respuesta, pero dice la Biblia, dando gloria a Dios. Señor, es verdad. Tú estás cumpliendo tu propósito, me estás formando a través de estas pruebas, me estás formando a través de estas cosas que estoy pasando. Gracias Dios, es verdad, hay desempleo, hay esto, hay el otro, pero tú eres mi sustento, tú eres mi socorro, tú eres mi esperanza, tú eres mi Dios, dice el cristiano, dice el versículo 21. ¿Cómo estaba Abraham? Plenamente convencido de que era también ¿qué? Poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe la fue contada por justicia. ¿Cómo es Dios? Dios no es un Dios chiquitito, Dios es un Dios poderoso, grande. Es increíble nosotros que podemos ver tantas cosas y tantas maravillas, que su mismo poder, su misma deidad nos muestra claramente su maravillosa existencia al decirnos: al que cree, todo que le es posible.
El poder de Dios, ve al primer libro de Crónicas, en donde nos dice cómo el mismo poder de Dios es la fuente de Él mismo. Primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 11. ¿Cuál es el mensaje central, hermano, en la fe? No es ningún mensaje de prosperidad. No es ningún mensaje de que dame y te pido, no. Es un mensaje para que el pueblo de Dios, el bendito pueblo de Dios, se santifique, se perfeccione y vea el poder de Dios en su vida. Porque Dios en la vida de muchos no ha actuado como debiera de actuar por causa del pecado, por causa de la pereza, por causa de la negligencia. Por eso Dios no ha actuado en muchas vidas. Dice la Biblia en el primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 11. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. ¿Qué dice la Biblia? De Jehová es el oro, es la plata, la tierra y su plenitud y lo que en ella habita. De Jehová es todo lo que Él ha creado, lo visible y lo invisible. De Jehová es la tierra y todas las vidas, el aliento de vida que Él te puso. La pregunta es, ¿habrá algo imposible para Dios? Personas que dicen, ya sabes que ya he escuchado tantos mensajes de esto y ya estoy perdiendo hasta la fe. Ya tantos problemas y sigo yo con problemas. Y dice la Biblia, en tanto gloriate en el Señor. Sigue adelante, persevera, no desmayes. El pueblo de Dios está llamado a ser soldado. El pueblo de Dios está llamado a ser más que vencedor en Cristo Jesús. ¿Y cómo lo logra? A través de la oración, a través de la santidad, a través de perseverar, a través de seguir adelante. Y cuando el pueblo entiende esto, al igual que el pueblo de Dios, cuando la reconstrucción del muro de Jerusalén entendieron eso, entonces Dios pelea nuestras batallas. ¿Qué clase de poder estamos hablando? De un Dios maravilloso. Cuando creó el mundo y lo que hay dentro de él, cuando ha creado la vida, cuando ha dado aliento y razonamiento al ser humano, cuando ha dado libertad a los esclavos, cuando hizo pasar a su pueblo del Mar Rojo, cuando les dio de comer alimento que no conocían, cuando multiplicó los panes, cuando multiplicó los peces, cuando calmó la tempestad, cuando Jesús hizo caminar a Pedro sobre el agua, cuando también Jesús y el mismo Dios dio sanidad a los leprosos, cuando dio liberación, cuando dio también vista a los ciegos, cuando dio también el oído, aliento de vida a muchos, cuando revivió a muertos, y cuando la máxima expresión del poder de Dios es la resurrección del Señor Jesucristo. Ese es el máximo poder, es la máxima expresión de un Dios soberano, grande, fuerte, celoso, poderoso. La Biblia nos enseña que muchos de nosotros no hemos aprendido ni a alabar a Dios, ni a exaltar a Dios, ni a vivir en santidad, ni a ver las cosas como Dios quiere que las veamos. Y Dios hoy nos llama a vivir en santidad y empezar a conocer el poder maravilloso de Dios. Algunos temores o miedos te han hecho que tú retrocedas. Algunas partes de tu vida que te han hecho completamente incrédulo han hecho que en tu vida no perseveren. Hoy es el tiempo en que Dios te ha llamado a ser más que vencedor. A ti, padre de familia, a levantarte en tu casa y ser el atalaya. A ti completamente, hombre de familia, que ya no trates a tu esposa como la venías tratando, que ahora la trates como Cristo a la iglesia. Entonces, cuando ames a tu esposa como Cristo a la iglesia, verás el poder de Dios en tu vida. Hoy en este día, ¿no quisieras con todo tu corazón decirle a Dios: Señor, quiero ver tu gloria, quiero soltarme de esta incredulidad,
Quiero soltarme completamente de este mundo, completamente de confusión. Quiero ver el poder de Dios. Quiero confesar mis pecados. Quiero ser libre, porque muchos siguen siendo presos. Siguen siendo presos del alcohol. Siguen siendo presos de la nicotina. Siguen siendo presos de la pornografía. Y muchos no han conocido el poder de Dios. Vamos a orar. Ponte de pie, por favor, si en tu corazón está decirle a Dios: quiero ver tu gloria, quiero conocerte, Jehová, quiero ver el poder de Dios y no pasar por este planeta desapercibido. Hoy en este día yo te voy a pedir algo de valientes, pero es en serio. No estamos jugando de verdad a la iglesita, te lo digo muy en serio. ¿No quieres pasar al frente y decirle: Señor, quiero entregarte mi carga? ¿No quieres pasar al frente y decirle: te entrego mi corazón, Dios? Señor, yo quiero conocerte más, quiero conocer tu poder. Ven, pasa al frente. Señorita, que has estado viviendo en pecado, pasa y se sana a través de la sangre de Cristo. Enfermos que están completamente desilusionados y dicen: ya no quiero saber nada. ¿No quieres pasar al frente? Hombres que completamente han dicho: Señor, ya estoy como un congelador. He visto y he leído tu palabra, pero me he olvidado de tener una comunión contigo. Iglesia, Dios quiere manifestar su poder. Dios quiere manifestarse en ti completamente, de una manera sobrenatural. Pasa al frente. Si ya no caben desde ahí, desde su lugar, ahora levanta las manos con todo tu corazón, con toda tu alma. Bendito. Así como estás con tus manos levantadas, la palabra de Dios dice: he aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen guerra. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te voy a sostener. Yo te sano, yo te restauro. Solamente búscame.
Y ahora con todo tu corazón dile: Señor, te entrego mi carga, te entrego mi queja, te entrego mi aflicción, te entrego mi dolor. Y ahora, en señal de obediencia, canta. Está. La Biblia dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el nombre y en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seas plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seas llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él, a Jesucristo, en la iglesia sea la honra, la gloria y el poder. A ti, Jesús, te alabamos, Cristo, te alabamos, Jesús, te alabamos, Jesús. Santo, 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 eres santo. Los ángeles dicen: santo, santo, santo. Tu creación te dice: santo. Tus hijos te alaban. Tus hijos te alaban con aplausos. Tus hijos te alaban con su garganta. Santo, 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 santo.
Jesús, te entregamos nuestra causa, te entregamos nuestra vida, te alabamos, Cristo. ¿Quién vive? Cristo. ¿Quién vive? Cristo. A Él es la honra y la gloria. Te alabamos y te bendecimos. Gracias, Jesús. Gracias, gracias, Espíritu Santo. Gracias, Jesús. Gracias, gracias. Así como estamos, antes de irnos, Dios quiere hacer un llamado a quien no ha recibido a Jesucristo como su Señor y como su Dios. La Biblia dice que los borrachos, los adúlteros, los afeminados, los maldicientes, los estafadores no heredan el reino de los cielos. Pero estos eran algunos. Ya habéis sido limpiados, ya habéis sido sanados. Yo te voy a pedir el favor que te quedes tantito así como estás. ¿Te acuerdas que te dije? Para no causar distracción. Así como estás, porque también no ha terminado el servicio. Así como estás ahí en tu lugar. Vamos a orar y vamos a dejar que sea Dios quien le diga en su corazón a una persona, a dos personas, a las que están aquí, que reciban a Cristo en su corazón. Agacha tu cabecita y dile: Padre, creo en mi corazón que Jesús murió en la cruz, que pagó mis pecados, que al tercer día resucitó y que me dio la vida eterna. Hoy yo te invito, Jesucristo, a que entres en mi vida, que entres en mi corazón. Te confieso como mi Salvador personal. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y antes de irnos, nos gustaría saber si alguien hizo por primera vez esta oración. ¿Quieres levantar tu mano desde allí, desde tu lugar? ¿Alguien hizo por primera vez esta oración? Gracias a Dios. ¿Alguien más? Gracias a Dios. ¿Alguien más? Levanta tu manita desde ahí. Allá atrás también, gracias a Dios. Que Dios les bendiga, que tengan paz y que todos vivamos en santidad. La paz de Dios.